Hola estudiantes, ¿cómo están? Soy la profesora y hoy estamos aquí en nuestra segunda clase sobre el alfabeto en portugués y vamos a conocer las vocales. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro documento para tomar notas y vamos a conocer las vocales que son 5 en portugués. La letra A, E, I, O, U. Y bueno, ya saben desde la clase pasada entonces que tenemos fonemas diferentes si estas vocales llevan algún acento. Pero además de eso, hay otros fonemas que cambian a depender de la posición de cada vocal en una palabra. Entonces vamos a ver cada una para conocer estos fonemas. Empecemos con la letra A. Ya saben que la A tiene este fonema, este sonido abierto, si lleva una tilde aguda, así, pero también si ella está sola y sin tilde. Por ejemplo, la palabra agua. Perciben que tenemos aquí la misma pronunciación para la letra A, agua. La última A que no lleva tilde no está más cerrada o no está nasal. En fin, tiene el mismo fonema de la A con la tilde. No es siempre que eso va a pasar porque la A sin tilde también puede tener un sonido cerrado o nasal. Por ejemplo, si vemos la palabra cama. Mira, cama. Esta primera A la pronunciamos de una manera un poco más cerrada, nasal, y ya saben por qué, si vieron la primera clase, porque tenemos una letra M después de la A. Esto ofrece a la vocal un fonema nasal, siempre que tenemos M o N. Si ustedes no vieron la primera clase, si están aquí ya en la segunda clase sin ver la primera, les recomiendo que vean primero la primera clase, aunque pueden seguir aquí también y verla después, pero tal vez ver las clases en el orden les va a ayudar. ¿Ya? Entonces, porque eso, por ejemplo, de la nasal con la M o N ya comentamos en la clase pasada. Entonces, la letra A sin la tilde puede cambiar de fonema a depender de cómo está en la palabra. Si viene con una letra M o si está al final y no está acompañada de nada que le pueda dar un sonido más cerrado, entonces la letra A sin tilde puede tener un sonido, un fonema abierto o un poquito más cerrado o nasal. ¿Listo? Eh, la A con la tilde ya sabemos que además de tener el fonema abierto, nos va a contar que es la sílaba más fuerte. Por ejemplo, en la palabra agua, sabemos aquí, a pesar de tener el mismo fonema para las dos A, sabemos que la sílaba más fuerte es esta porque lleva la tilde. Pero vamos a ver otra palabra solo para ejemplos. La palabra que les comenté en la clase pasada, que es un nombre. También hay para. Es un nombre de un estado. Aquí tenemos dos nombres de dos estados diferentes de Brasil, Paraná y Pará. Entonces, fíjense cómo la letra A con la tilde aguda siempre será abierta. ¿Ya? Pero también tenemos la letra A con una tilde circunflexa, como vimos en la clase pasada, ese sombrerito que va a ofrecer a la palabra, a la letra, un fonema cerrado. Por ejemplo, la palabra cámara. Aquí, además del sonido cerrado, tenemos también una M, entonces va a sonar un poquito nasal también. Cámara. No vamos a decir cámara, es cámara. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de pronunciar la letra A. Y tenemos ahora sí también con la TIU o CHIU en portugués que ofrece este fonema nasal a la palabra como a la letra
como por ejemplo la palabra mão, ou pão, ou mãe. Então, mano, pan, mamá, madre. Aquí tenemos siempre un sonido nasal para la letra A por la tilde, a letra chiu, el símbolo chiu que está ahí acompañando la vocal. ¿Ya? Bueno, con la letra E va a pasar algo parecido. A ver, primero que tenemos la letra E sin tilde, que puede tener, a depender de la palabra, un sonido abierto o un sonido cerrado. Eso va a depender de la palabra. Vamos a pensar en un ejemplo. La palabra diferença. Mira, aquí vamos a ignorar por ahora los otros fonemas que ya tienen curiosidad de la C con esta cobrita, con la D. Eso vamos a ver en la clase de las consonantes, ¿está? Fíjense primero aquí en la vocal E. Entonces, ¿cómo suena la E aquí? Diferença. Mira que essa primeira E suena um pouquito cerrada, diferença. Não decimos diferença. A pesar que algunos acentos en Brasil se van a abrir un poco esta vocal, pero también les comenté en nuestro primer video que aquí están aprendiendo no solo el portugués de Brasil, sino un portugués de Brasil de una profe que vive en São Paulo y creció en Minas Gerais. Entonces les explico con mi acento también. Pero sí hay lugares que van a abrir esta E, que van a decir diferença, pero aquí en mi región, São Paulo, decimos diferença. Ese E va a ser un poquito más cerrado, pero no será nasal. Sería más o menos parecido a la E con la tilde circunflexa de você. Mira, você, não você, você, diferença, você. Miren, observen, pueden observar que tenemos la misma pronunciación de esta primera E con esta E aquí que lleva la tilde cerrada. Entonces, eso va a pasar. Depende de la palabra, la E sin la tilde puede tener una pronunciación como esta o como esta. ¿Ya? Aquí en la segunda E de diferencia no tenemos una E abierta tampoco porque tenemos la N que ofrece a esa E un sonido nasal, diferencia, diferencia, ¿ya? Entonces aquí también será diferente. Y bueno, un ejemplo entonces con una E abierta, aquí en el caso porque lleva tilde, que es la palabra café. No decimos café, es café. Acuérdense de la primera clase, abrimos la boca porque aquí la tilde aguda nos obliga a esto, a pronunciar la palabra de una manera abierta, la vocal de una manera abierta. Café. Bueno, algo va a pasar cuando tenemos una letra E al final de las palabras. Esto va a ser un poquito diferente del castellano que siempre pronunciamos como una E, siempre será E, ¿cierto? Pero en palabras que terminan con la letra E, pero no llevan tilde, porque si lleva tilde ya sabemos cuál será el sonido. Pero, por ejemplo, una palabra como esa, la última E la vamos a pronunciar como una I. No una I fuerte, sino una I suave. Entonces será Eli. Fíjense, Eli. No es Eli y no es Ele y no es Ele, es Eli. ¿Ya? Porque la palabra termina con E sin tilde. ¿Ya? Otra palabra, yo puse ahí diferencia. Vamos a ver diferente. Mira, como si hubiera una letra I, pero en verdad es una letra E. Y así será con todas las palabras que terminan en E. Ya, ellas van a tener esa pronunciación como si fuera una letra I suave.
Bueno, y la letra I entonces podemos encontrarla con o sin tilde. La tilde que vamos a encontrar con la letra I siempre será aguda. No tenemos la otra tilde para la letra I. Y la letra I por sí misma es una vocal aguda. Entonces, en realidad, siempre vamos a tener el mismo fonema, ¿ya? Por ejemplo, les muestro la palabra iguana. Iguana en portugués, iguana por la N aquí. Pero fíjense en la letra I, iguana. Y les voy a colocar ahora una palabra que lleva tilde, por ejemplo, la palabra imán. Imán, que imane, como unos, para colocar en la nevera. Fíjense qué mentalidad, ¿cierto? Un imán es algo mucho más importante de que algo que colocamos en la nevera, pero para que sepan de lo que estoy hablando. Imán en portugués. Pero fíjense que esta I, a pesar de que lleva tilde, también será un poquito nasal por la M. Imán, imán. Esa palabra es totalmente nasal. Además de la M, tenemos también la A con chiu, ¿cierto? Pero la pronunciación de la letra I siempre será I, nunca va a cambiar. ¿Ya? Lo que la tilde nos va a mostrar aquí, en esta palabra, por ejemplo, es que esa es la sílaba más fuerte, la sílaba que vamos a pronunciar con más intensidad. Bueno, la letra O ahora, ahí aquí también vamos a tener algunas situaciones. Entonces tenemos la O sin tilde, la O con la tilde aguda y la O con el sombrerito, que se llama tilde circunflexa. La misma cosa que pasa con A y E, con la letra O sin tilde podemos tener algunas pronunciaciones. Puede ser una O abierta, puede ser una O cerrada, depende de la palabra. Y eso van a conocer con un vocabulario, ¿ya? Les muestro, por ejemplo, la palabra cola. Cola en castellano es pegante, no se confundan, un falso cognato aquí. Cola es algo que utilizamos para pegar cosas, algo de papelería, ¿ya? Entonces, cola, aquí no tenemos tilde, pero pueden percibir que la pronunciación es abierta. Cola, es como si tuviéramos aquí una tilde aguda, cola. Pero vamos a ver una palabra que tenemos una O que se pronuncia de manera cerrada. Por ejemplo, la palabra flor o flor, como yo diría con la R en mi acento, flor, flor. Aquí no vamos a decir flor, es flor, pero tenemos acento. No tenemos acento, no tenemos tilde, pero fíjense que son pronunciaciones diferentes. En cola es abierta, en flor es cerrada. Eso pasa aquí, por ejemplo, porque es una palabra que termina con R, ¿ya? Pero no vamos ahora mismo a tener a ver estos detalles. Lo importante aquí es percibir que podemos tener dos fonemas diferentes. Vamos a ver que son tres, la verdad, para una O sin tilde. ¿Ya? Ahora, si tengo la O con la tilde aguda, entonces ya sé que la pronunciación será abierta. Por ejemplo, la palabra, vamos a ver, la palabra óculos. 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 Tenemos una O abierta y óculos es gafas en castellano. Esa segunda O, perciben que va a sonar un poquito diferente, ya vamos a hablar sobre ella. Primero, observen aquí la O con la tilde. Y, por ejemplo, una palabra con la tilde cerrada que será ónibus. Ónibus, bus, depende del lugar, hay varios nombres para eso, ¿cierto? En Brasil y portugués de Brasil llamamos de ónibus. Entonces, óculos, ónibus.
La tilde aguda también ofrece un sonido más alto y abierto a la palabra y la tilde circunflexa, además de cerrado, es un poquito más bajo. Oculus, ónibus. Bueno, pero algo va a pasar con la letra O cuando ella está al final de las palabras. Y es algo parecido a lo que pasa con la E, que es que ella va a cambiar de fonema. Entonces, palabras que terminan con O sin tilde van a tener un fonema como una U suave. Entonces, no será una U fuerte, ni abierta, ni cerrada, es como una U suave. Les voy a dar un ejemplo. La palabra ovo, que es huevo en castellano. Ovo en portugués lleva dos Os, ¿ya? Ovo. Pero en nuestra variación de Brasil, vamos a pronunciar esta segunda O como una U. Entonces no voy a decir ovo, voy a decir ovo, ovo. No es ovu, no es ovo, es ovo. ¿Por qué? Primero no lleva tilde, segundo termina con O. Entonces perciben que la letra O primera y la letra O segunda tienen fonemas, sonidos, suenan diferente. O, vu, son pronunciaciones diferentes para la misma letra. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que ver con la posición de la vocal en la palabra, ¿ya? Por eso les comenté que en verdad cuando la letra O no lleva tilde no tenemos dos fonemas, tenemos tres, porque puede ser una O abierta como cola, una O cerrada como en flor y una O que suena un poquito como U en ovo. Y aquí en la segunda palabra también les pronuncio como oculus, oculus. Esta O también es como una U porque la palabra termina en O. Me vas a decir, profe, no, no, estoy viendo ahí la palabra termina en S. Sí, porque es un plural. Uno no utiliza una gafa, son gafas, dos gafas. Entonces, óculos también son dos óculos, ¿cierto? Pero la palabra termina en O. Entonces, por ejemplo, si quiero colocar ovo en plural, son ovos. Entonces, también será una pronunciación como una U, la segunda O. ¿Ya? Y para terminar, vamos a la letra U, que va a pasar algo parecido a lo que pasa con la I, que es la situación de que tenemos solo una pronunciación para la letra U, siempre va a ser aguda. Y aquí no importa mucho si lleva o no lleva tilde. La tilde para nosotros como les comenté, no es solo para cambiar el fonema de la palabra, eso va a pasar principalmente, pero la tilde también nos informa sobre la sílaba más fuerte, ¿ya? Entonces, en el caso de las vocales I y U, no importa tanto para el fonema, sino para identificar cuál es la sílaba más fuerte. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la palabra uva en portugués, uva, y la palabra último en portugués, último. Aquí vamos a observar solamente la letra U, uva, último. Perciben que es el mismo fonema. Yo estoy pronunciando de la misma forma. Uva, último. No cambia como I, U, E, ¿cierto? Entonces aquí no, con la I y con la U siempre tengo el mismo fonema. Lo que me indica aquí es que mi sílaba más fuerte es la primera, último, no último, no último, último porque lleva la tilde. Ya, mi gente, entonces fíjense un poco de sonidos que tenemos apenas para 5 vocales. Eso es también algo que tenemos
de mucha diferencia en relación al castellano. Para ustedes no van a existir tantos fonemas así con las vocales y por eso puede ser un poco más difícil a veces pronunciar los fonemas con las tildes o en fin. Pero eso es cuestión de estudiar, de practicar y seguro que les va a salir todo bien con la práctica y aprendiendo todos estos fonemas. Bueno, y con esto me despido de ustedes. Espero haberles ayudado y les espero en nuestra próxima clase, la clase 3, que será sobre las consonantes. Si ustedes conocen a otras personas que están estudiando el portugués y necesitan aprender los fonemas y están empezando todavía a aprender, compartan este video. Les va a servir, de pronto les va a ayudar también y bueno, si tienen dudas, déjenme saber en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Una cosa importante. Les voy a dejar, creo que tal vez sea mejor que practiquen en la próxima clase, pero ya les voy a dejar dos enlaces con un jueguito, un quiz, un juego para intensificar este aprendizaje de pronunciación. De pronto les va a servir más después de que vean las consonantes, pero ya les voy a compartir si quieren empezar estudiando ahí solos, ¿ya? Bueno, nos vemos en el próximo video, entonces con la próxima clase sobre las consonantes en portugués. Muchas gracias. Chao, chao.